conclusión de todo esto es que, bueno, para uno acá el nombre es algo como producto de lo que a la familia de pronto le gustó más. De pronto, según escuché, en mi caso, a mi abuelo como que había, no sé si era una novela, no sé qué cosa era, y estaba un man ahí que se llamaba Helios. Entonces colocó el nombre de Helios. Pero para esta gente, hablo del caso de Daniel y sus amigos, para ellos un nombre significa mucho, el nombre va ligado con su persona. Y me llama la atención que a pesar de que le colocaron nombres de dioses, ellos no se comportaron acorde a esos dioses, sino siguieron siendo los hijos de Dios. O sea, si lo dijéramos hoy, aunque le quisieron meter otro chip, Así es. eh, ese chip no funcionó, siguieron siendo los hijos de Dios. Y aunque le quisieron, ya viene hablando con otro estilo, ya si fue a Bogotá, entonces ahora es Rolo, y hasta pierde ese sentido de ya. Entonces, a mí me impacta mucho lo que puede implicar en la vida de un ser humano cuando sabe lo que es identidad. O sea, cuando alguien sabe quién es, por más que le quieran hacer lo que quieran hacer, eso lo podrán hacer, pero no le hace efecto. Entonces, es una de las cosas que me impacta la vida de Daniel, y no solo de él, yo también de los amigos. O sea, ¿con quién me apunto yo? ¿Con quién ando yo? Porque muchas veces somos cristianos, pero ¿con quién ando? Por acá dice un dicho por ahí vulgar, dime con quién anda y te diré quién eres, ¿cierto? Entonces, qué bueno que un cristiano, que en verdad es cristiano, causa efecto positivo en los demás y no que los demás lo causen en ellos. Me impacta a un Daniel actuando, pero luego uno encuentra más adelante que ya no está Daniel, sino que apenas aparecen tres y los tres se actúan como cuando también Daniel está ahí. Sí, porque cuando lo vemos en el horno de fuego, están los tres amigos de Daniel. Y igual, o sea, fueron jóvenes que se mantuvieron, no que se creían normal, no. Ellos eran gente que tenían con Dios una relación genuina y que no salieron a improvisar ahora para hacerlos rebeldes, no. Ellos fueron rebeldes no por rebeldía, ellos fueron rebeldes porque estaban tocando sus creencias, sus convicciones. Entonces, quería traer a esto aquí antes de que se me olvidara, aunque yo sé que pasó sobre el año, claro. No, no, muy interesante. Muchas gracias, mi pastor. Muy interesante. Ese era un punto de los nombres de estos muchachos y es que ellos le pudieron colocar un nombre babilónico, pero no le cambiaron su propósito y su identidad que tenían en Dios. Y cuando nos remontamos al capítulo 1, por eso les invito ahora que abramos nuestras Biblias en Daniel. El libro de Daniel tiene... Primero le voy a hablar del marco histórico del libro. Eh, Fue escrito en el año 530 aproximadamente dentro del Imperio Babilónico. Tiene 12 capítulos. Los 12 capítulos se dividen en dos partes. Del capítulo 1 al capítulo 6, del capítulo 1 al capítulo 6, nos habla de la historia de Daniel y sus amigos. Todo lo relacionado con Daniel y sus amigos en los primeros 6 capítulos. Del capítulo 7 al capítulo 12, repito, del capítulo 1 al capítulo 6 nos está hablando de la historia de Daniel y sus amigos. Pero del capítulo 7 al capítulo 12 nos está hablando de las visiones que Daniel tuvo para un futuro, visiones escatológicas, de esas visiones escatológicas. En esta clase no podemos profundizar, en esta clase no vamos a profundizar acerca de Daniel, ya que nosotros tenemos dentro del pénsul una materia que está dedicada al estudio de las visiones de Daniel. Entonces, esta clase, como hace parte de los profetas mayores, solamente quiero enfocarme en lo que es la vida de Daniel y sus amigos. Porque si me profundizo en las revelaciones o en las visiones que tuvo Daniel, ya entraríamos a la clase de escatología. Y esa es una clase que tenemos
Daniel, Apocalipsis, porque los del capítulo 7 al capítulo 12 hace que este libro tenga un contenido escatológico. Escúcheme bien. Del capítulo 7 al capítulo 12 hace que este libro tenga un mensaje escatológico y sea un mensaje totalmente diferente a las revelaciones que tuvo Ezequiel, a las revelaciones de Isaías, a las revelaciones de Jeremías. Esto lo hace totalmente diferente y muchas de esas profecías no se han cumplido. Daniel es el que nos habla a nosotros de los imperios que han existido. Ustedes recuerdan cuando hablamos nosotros de la imagen del rey Nabucodonosor, hicimos hasta un trabajo, cabeza de oro. ¿Se acuerda de ese trabajo que hicimos? ¿Se acuerda cuando hablamos de las 70 semanas determinadas sobre tu pueblo? ¿Recuerdan eso? Todo eso hace parte de un paquete de unas visiones que el Señor le dio a Daniel y que eran tan importantes que el Señor envió al ángel para que le pudiera aclarar cada una de ellas. Entonces, no puedo profundizar en todo ese marco histórico de las visiones. Pero entonces sí vamos a hablar mucho acerca de Daniel y sus amigos. Entonces, el idioma. ¿Alguien me puede decir en qué se escribió el Antiguo Testamento? ¿En qué idioma se escribió el Antiguo Testamento? Que no sea el pastor ahí. ¿En qué se escribió? ¿En qué idioma se escribió el Antiguo Testamento? Hebreo. Hebreos, correcto. Eso nunca se nos puede olvidar. La Biblia fue escrita en hebreo, pequeñas porciones en arameo y en griego. ¿Okay? Ahora, ¿qué ocurre? El libro de Daniel tiene algo totalmente diferente. ¿Qué pasa? El capítulo 1 fue escrito en hebreo. Escriba esto porque esto le puede salir en el examen. El capítulo 1 fue escrito en hebreo. El capítulo 2 al capítulo 7 fue escrito en arameo. Note que esto hace de que el libro del Antiguo Testamento, Daniel, sea un libro totalmente diferente, porque los demás libros fueron escritos en hebreo, pero el capítulo 2, hasta el capítulo 7 fue escrito en arameo. El idioma arameo era, Pastor Ariel, como un primo hermano del hebreo. Era como el idioma colonial. Nosotros hablamos el español, pero ustedes tienen unos términos allá en Puerto López totalmente diferentes, ¿verdad que sí? Entonces, eso hace como que un lenguaje más colonial, pero que es el mismo español. Entonces, este es como primo hermano del hebreo, ya, el arameo, ya que cuando ellos fueron llevados cautivos, el imperio babilónico les quiso suministrar su cultura, suministrar su religión, su posición política y aún su lengua. Entonces, ellos escriben, Daniel escribe del capítulo 2 al capítulo 7 en arameo, pero del capítulo 8 al capítulo 12, el escritor vuelve a escribir en hebreo. Entonces, note esto, capítulo 1 en hebreo, del capítulo 2 al capítulo 7 en arameo, y del capítulo 8 al capítulo 12 se vuelve a escribir nuevamente en hebreo. Entonces, tenemos dos divisiones, Isa, dos divisiones. Del capítulo 1 al capítulo 6 nos habla de la vida de Daniel y sus amigos. Y del capítulo 7 al capítulo 12 nos habla de las visiones escatológicas que tuvo Daniel. ¿Ok? Visiones de imperios, visiones de reinos, visiones de la semana 70 y de la restauración del reino de Dios. Note algo. ¿Revelaciones de qué? De reinos, de imperios, revelaciones de la restauración del templo, visiones del reinado milenario y de la semana 70. Es bien importante que tengamos ese contexto. Ok. Entonces vamos a leer el capítulo 1. Les invito a alguien, hermana Mayeris, capítulo 1. En adelante. Yo le digo, vamos a ir leyendo hasta el verso 6.
En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Apenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y las lenguas de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azaría de los hijos de Judá. Ok, vamos a enfocarnos en el verso 1 y yo quiero interactuar con ustedes. Dice el verso 1, en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá. Este nombre de este rey Joacim, ¿en qué otro libro de profetas mayores aparece? En Ezequiel. En Ezequiel está apareciendo. Entonces esto implica, señores, miren, es bien importante que llevemos la secuencia de los reyes. ¿Por qué es importante llevar la secuencia de los reyes? ¿Cuántos, honestamente, hermano Julio, aquí veo al hermano Julio, honestamente, cuántas veces nosotros cuando leemos la historia de los reyes le prestamos atención? Lo tenemos ahí como que, hombre, eso es para hablar de un rey que se metió este rey, pero nosotros nunca le colocamos la atención a lo que es un rey. Y resulta de que cronológicamente lo que nos puede dar un lazo de tiempo, escúchenme bien esto, por favor, lo que nos puede dar un lazo de tiempo y ubicarnos en periodos distintos son los nombres de los reyes. Entonces, cuando usted lee que en Daniel dice, en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la asedió. Esto implica de que en el mismo grupo que fue llevado Ezequiel, también fue llevado Daniel. Inmediatamente nos enfocamos de que Daniel y Ezequiel eran compañeros de cautiverio. Ahora, existe una gran diferencia porque en el verso 4 dice, muchos, cuando le dijo el rey que escogiera a unos muchachos en quien tuviese tacha alguna. Fíjese usted el verso 4, dice, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, y enseñando con toda sabiduría, y sabio en ciencia, y de buen entendimiento, e idóneo para estar en el palacio del rey, y que les enseñen las letras y jóvenes que pudieran trabajar dentro del palacio. Pero para escoger a esos jóvenes tenían que tener algunas características. La característica era que tenían que ser jóvenes idóneos, de buen parecer, sabios, hombres de buen entendimiento. ¿Qué hacían cuando eran llevados cautivos? Escúchenme, esto es bien importante. Los ancianos los dejaban en el territorio de Jerusalén, los ancianos. Ya, ellos no se iban a llevar a los ancianos porque un anciano lo que iba a causar para ellos era molestia. Ellos se llevaban, eran jóvenes, las doncellas, se llevaban la gente fuerte. Entonces, a los jóvenes los colocaban en un grupo especial porque era fácil para un joven poder asimilar la cultura babilónica y podían ellos relacionarse fácilmente
con la religión babilónica, con el gobierno babilónico. Por eso que a los jóvenes los colocaba en una sección aparte para poderles enseñar lo que era que la cultura babilónica, los principios babilónicos. Entonces, no solamente estaba en este grupo de jóvenes, no solamente estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, no. Existían otros jóvenes judíos que estaban en ese grupo. Ahora, nos llama la atención de que el escritor hace referencias. ¿Por qué? Porque fueron jóvenes que dieron una enseñanza, escúcheme bien, una enseñanza. Señor, no se maneja por emoción. Yo siempre le he tratado de enseñar y es que nuestras vidas y nuestra relación con Dios no se puede manejar de acuerdo a emociones, sino de acuerdo a principios e intimidad con Dios. Ok, entonces nos encontramos aquí y dice, y escogieron, y fueron dentro de estos jóvenes, escogieron a Daniel, a Ananías, a Misael y a Azarías. O sea, ellos tenían estas cualidades que estaban pidiendo el rey. Ahora, verso 5, un verso bastante polémico, Javier, usado por muchos. Yo quiero que alguien me diga de los que están aquí, ¿cuántos han tenido la oportunidad que los invitaron a un matrimonio de una pareja que no son cristianos? De pronto un amigo que no es cristiano y te invitaron a su fiesta porque quisieron que tú estuvieras en la fiesta, en su ceremonia. ¿A alguien aquí le ha pasado eso? Mayerly, ¿te ha pasado? Bien. Bastante, Isa. Bien. El religioso Isa, que nos dice inmediatamente, yo no voy a esa fiesta porque yo no me voy a contaminar con la comida del rey. Porque Daniel no se contaminó con la comida del rey, yo tampoco me voy a contaminar. Es un concepto totalmente religioso que nosotros tenemos que comenzar a romper. Primero, sí es verdad, dice que ellos, versos 8, por favor, hermana Mayerlis, verso 8, usted me va a ayudar con la lectura. Apoyando la parte de cuando uno, lo que pasa es que cuando uno va a esas reuniones, uno se siente como raro, como extraño, porque las personas están en sus emociones, en sus cosas, y como que uno ahí todo, y uno qué hace, viendo el otro bailar, viendo el otro tomar, y esas cosas. Entonces, es como extraño. O sea, de pronto uno se pone a mirar cómo se sentían ellos estando en medio de tanto furor, en medio de tantas cosas. O sea, se sentían extraños, se sentían, como dicen por ahí vulgarmente, mosco en leche. Así debían haberse sentido. Bueno, yo quiero que usted lo mire ahora con la otra cara de la moneda. Porque le voy a decir algo. Si nos metemos en el texto, hermana Maye, no se sentían incómodos. Al contrario, ellos se sentían que estaban siendo luz en medio de unas tinieblas y estaban dando ejemplo de conocer a un Dios supremo en medio de la idolatría. Entonces, a mí me han invitado a matrimonios de amigos míos que no son cristianos, y yo, obviamente, yo no he ido a la ceremonia eclesiástica porque yo no voy a entrar a la iglesia católica y escuchar a un cura. No es que me va a afectar a mí mi relación con Dios entrando yo a la iglesia católica, sino que, ¿sabes lo que es escuchar a un cura de eso diciendo la misma cosa? No, eso, yo no voy a perder mi tiempo ahí, pero sí he ido a su ceremonia, a la fiesta, al compartir que ellos tengan, y yo me he sentado ahí y yo he tratado de que el que se siente incómodo no sea yo, sino que los que se sientan incómodos sean los demás. Que ellos vean y digan, sencillamente, este hombre ni toma, ni está bailando, ni está haciendo nada de esto, pero nos está dando un ejemplo. ¿Ok? Esa es la gran diferencia. Ahora, el punto central aquí es el siguiente. Que la gente llega, hermana Mayerly, usted tiene familiares que no son cristianos.
Ok. Todos nosotros tenemos familiares que no son cristianos. Entonces, ¿qué ocurre, Norlis? Llega, supongamos, un primo tuyo se va a casar, pero él quiere que tú estés en su ceremonia, él quiere, pero él no es cristiano, pero él quiere contar con tu presencia ahí. Entonces, ¿qué hace el religioso? No, yo no voy a eso porque yo no me voy a contaminar con la comida del rey y eso es una fiesta pagana. No, espérate un momento, no pensemos tan religiosamente, no pensemos tan religiosamente. Cuando Daniel en el verso 8, que es el verso que quiero que nuestra hermana Mayeri nos lea, hermana Mayeri, léanos el verso 8, por favor. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se lo obligase a contaminarse. Ok, ¿qué es lo que ocurría con la comida que comía el rey y el vino que tomaba el rey? Toda la comida, hermana Mayerly, era sacrificada y dedicada a otros dioses. El vino era dedicado a otros dioses. Es decir, que esta comida que les daban a ellos, eran comida sacrificada a dioses. Le van a sacrificar una vaca al dios tal, entonces después descuartizaban esa vaca y era la que hacían de comida. Entonces Daniel dijo, yo no me voy a contaminar con esa comida. No era porque la comida se la estaba dando el rey, era el trasfondo que se hacía con esa comida. Entonces, si ve que el concepto inmediatamente cambia porque yo puedo ir a un matrimonio no cristiano, comerme la comida que están dando, eso, ni la fiesta del rey Nabucodonosor, ni yo estoy en Babilonia, y tampoco esa fiesta se la dedicaron a otros dioses. Sencillamente es una ceremonia que no comparte nuestra fe, pero es una comida totalmente normal. Entonces no vaya a pretender usted que porque su hermano le invitó a usted a una ceremonia, hicieron una comida, entonces usted se está contaminando con la comida del rey. El Señor dijo, ¿qué es lo que contamina al hombre? Heider, ¿qué es lo que contamina al hombre cuando Jesús dijo? Lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale del corazón. Esto es bien importante. Lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale. Hace unos días yo lo monté hasta en el estado mío. Hay una comida muy especial panameña, se llama saus. Esta comida se llama saus. Es tomar las patitas de cerdo, toma las patitas de cerdo, las pone a... Les voy a dar un truco de receta, Norli, para que lo hagas allá. Es delicioso. Isa, inténtalo hacer delicioso, de verdad que sí. Tú tomas las patitas de cerdo, la pones a cocinar con bastante sal y 2 cabecitas de ajo, o 2, 3 dientes de ajo. Y después que tú la cocinas, la pones a enfriar, la lavas, le quitas el pelito, los pelitos que tienen las patitas. Entonces, en una taza aparte, tú colocas vinagre, picas cebolla blanca con pepino, entonces y haces un jugo de limón. Le exprimes como 20 limones y pones un vaso de agua y lo haces. Todo eso lo mezclas y metes las patitas ahí, cocinadas. Las metes ahí en esa agua de vinagre con agua y limón, cebolla y pepino, y lo dejas 5 horas, 5. Si eso ahí guardado dura 3 días, se pone sabroso, se pone mejor las patitas. Y le echas picante, porque la gracia es que pique bastante. Le puedes echar el ají picante. En Panamá le llamamos el ají chombo, un ají bien, bien picante. Entonces invité a un amigo mío y me dice, ese plato es inmundo. Y yo le dije, ¿qué? No es inmundo. Y Daniel dice que no nos podemos contaminar con la comida del rey. Le dije, esta comida te la hice fui yo, no la hizo el rey Nabucodonosor. Las patitas yo las compré aquí en el expendio de carne que está aquí. O sea, sácate eso de la mente y deja de pensar tan ignorantemente. Entonces, yo le decía,
te cuida de supuestamente no comer unas patitas de cerdo porque el cerdo es pecado y te prohíbe comer eso, pero criticas a Raimundo y todo el mundo. Entonces, ¿qué es más pecado? Abstenerse a comer o comer cerdo o criticar a los demás. Lo que contamina es lo que sale del corazón. Esto es bien importante y es que antes de nosotros estar hablando de santidad y hablar de qué es pecado y qué no es pecado, autoanalicemos qué tenemos nosotros guardado en nuestro corazón. Porque de acuerdo a lo que tenemos guardado en nuestro corazón, de ahí es que podemos ver realmente quiénes somos nosotros en Dios. Entonces, fíjese usted que Daniel por eso fue que propuso no contaminarse con la comida del rey. Por eso fue que él propuso. No estaba hablando de que ese era un plato, que la comida de ir a un compartir no cristiano es contaminarme. No, estamos hablando de que esa comida era dedicada a muchos dioses, era sacrificada para muchos dioses, y entonces Daniel entendió eso y Daniel dijo, me voy a alimentar ¿de qué? De verduras y solamente agua. Ahora, me encanta algo de que inmediatamente cuando eso ocurre, dice la Biblia que el rostro o el parecer, la fuerza, la energía que tenía Daniel, Ananías, Misael y Azarías era totalmente diferente a los otros muchachos. Vamos a seguir leyendo, por favor. Verso 10, hermana Mayerlis, verso 10, por favor, en adelante. Vea, invíteme a mí, yo sí me quiero contaminar con esas paticas. Cuando tenga la oportunidad de ir a Puerto López la vamos a cebar. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, tenemos a mi señor el rey que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestro rostro más pálido que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestro rostro con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robustos que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Deténgase un momentico. No, deténgase un momentico. En el verso 15 dice, y al cabo de los 10 días, pareció el rostro de ellos mucho mejor y más nutrido de carne que el de los otros muchachos. Pregunta, ese otros muchachos, nos da inmediatamente a comprender algo, que no era una cuestión sola de Daniel y sus amigos, sino que habían otros muchachos, ¿verdad que sí? Ahora, ¿de dónde eran esos otros muchachos? ¿De qué nacionalidad? Eran judíos, pastor. Primero tenemos ahí que eran judíos, ok, pero también tenían otras naciones, otras nacionalidades. ¿Por qué? Porque es que el imperio babilónico no solamente invadió a Jerusalén, invadió, creo que fueron 120 provincias, ok, alrededor. Pero aquí estamos hablando de que existían muchachos judíos de la misma edad de Daniel, de la misma edad de los amigos de Daniel, pero que ellos hacían las cosas totalmente diferentes. ¿Qué ocurre cuando nosotros cuando yo tenía 15 años, 16 años, en los años 1600, ocurría algo? Uno se dejaba llevar por las modas, uno se dejaba llevar por lo que otros hacían, uno se dejaba llevar por el consejo que otros hacían. Entonces, ¿qué ocurría? De que tú perdías tu identidad. ¿Ves? Tú perdías tu identidad. Pero fíjate que Daniel y sus amigos tenían una identidad clara en el Señor.
Y aunque sus amigos pudieran tener otro grado de influencia o otro concepto de lo que estaba ocurriendo, ellos no caían en ese error. ¿Qué ocurre con nosotros? Vamos a colocar un ejemplo. ¿Alguien me va a hablar? Ok. Vamos a colocar un ejemplo de lo que estamos viviendo nosotros ahora. Usted no escucha a jóvenes diciendo, la cuestión del COVID ya me tiene cansado. Todos los días COVID para allá, COVID para acá. Eso a nosotros no nos va a dar porque eso le da a los viejos. Los viejos son los que se enferman del COVID porque eso es una enfermedad para los señores de la tercera edad. Y yo no sé, yo digo, vean noticias ustedes, ahora hasta hay niños que se están muriendo del COVID. Yo tengo un sobrino que está enfermo grave de COVID y tiene 10 años nada más. Entonces, usted va a notar algo de que la diferencia no la hace mi entorno, no, la diferencia la hace mis acciones, la responsabilidad que yo tengo en medio de ese entorno. Daniel nos da ejemplo de eso. Ananías, Misael y Azarías nos dan ejemplo de eso. Amén. Bien, entonces vamos a pasar al capítulo, bueno, en el capítulo 2 nosotros hablamos en una clase del capítulo 2. El capítulo 2 nos habla del sueño que tuvo el rey Nabucodonosor. Ya nosotros hablamos de eso. Pero me encanta, vamos a detenernos un momentico en el capítulo 3. En el capítulo 3. Entonces, los invito a que pasemos al capítulo 3, por favor. Hermana Mayerly, los primeros 6 versículos, por favor. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 70 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor, y el pregonero anunciaba en alta voz: mandase a vosotros, oh pueblo, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoraréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Vamos a detenerlo ahí. Entonces vemos que el rey mandó a hacer una imagen y hizo un decreto que toda persona, al escuchar alguno de estos instrumentos musicales, tenía que doblegarse y adorar a esta imagen. En el capítulo 3 se ve puesto a prueba la fe de quienes, la fe de Ananías, Misael y Azarías. No solamente la fe, no digamos que fue puesto a prueba la fe, fue puesta a prueba su relación con Dios, su relación con Dios. Son dos cosas totalmente distintas cuando tu fe está puesta a prueba, pero también cuando tu relación con Dios está puesta a prueba. Entonces,